Bueno, primero de todo, bienvenidos a todos y todas a la que es ya la 7ª charla del Congreso Identidades, que estamos ya en nuestra 5ª edición dentro de lo que se suele denominar Congreso de Pensamiento Interdisciplinar, que organizamos los alumnos de Filosofía, Política y Economía. Y bueno, esta charla, como ya sabréis, pues estáis apuntados, trata sobre, el título es bastante autoexplicativo, Redes sociales y democracia, un arma de doble filo. Será un poco en formato tertulia, iremos lanzando preguntas en torno al tema a los ponentes y nos irán contando sus pareceres y sus impresiones acerca de dichas preguntas en torno a la temática. Paso un poco a presentarlos, aunque no necesitan mucha presentación. Primero de todo, María Martínez Bascuñán, doctora en Ciencia Política y profesora de Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y directora de la sección de opinión del País. Exdirectora. Ya no. Exdirectora, perdón. Empiezo mal. Ya no. Perdón. Ya desde aquí se lo puede mejorar. Pero hasta hace poco. Bueno, ya peor no. Perdón, de verdad. Después, Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política. Ya no. Por la Universidad Autónoma de Madrid, analista político y profesor de la Autónoma de Madrid, por supuesto, y exdirector del Centro de Investigaciones Sociológicas también. Y por último, Pablo Simón, doctor en Ciencias Políticas, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y director de la revista Politicon, espero que todavía sí. Ya no. Y reconocido analista político en múltiples medios de comunicación, etc. Y obviamente en torno a este tema muchos hemos oído hablar en torno al impacto de las redes sociales en la democracia, principalmente mal. Entonces, como primera pregunta y torno de partida, y por dar un poco la contraposición, la pregunta sería ¿cómo creéis que las redes sociales pueden impactar positivamente en la democracia? Hay múltiples ejemplos, sobre todo de movilizaciones sociales de base, que han sido ayudadas por las redes sociales. Sobre todo, es muy conocido todo el caso de las protestas de 2011, tanto aquí en España los indignados, Occupy Wall Street, las primaveras árabes, etc. Entonces, ¿cómo creéis que las redes sociales pueden ayudar a fomentar dicha participación política y a la reunión ciudadana, especialmente de base? Entonces, si quiere comenzar Pablo Simón, mismamente, por ese lado de allí. Bien, pues gracias por la invitación, gracias a todos los que habéis venido aquí, gracias por pasarme a mí la pelota en primer lugar para que trate de despejarla con la mayor elegancia que se pueda. Para no enrollarme demasiado y dar también oportunidad a que haya cierto debate, yo a lo mejor plantearía dos cuestiones como punto de partida. La primera es que evidentemente las redes sociales, como son una infraestructura comunicativa, tienen efectos de carácter político. Y esto lo sabemos cada vez que hay cambios en términos de cuáles son los medios de comunicación o la vía que tenemos para relacionarnos en términos sociales, porque la política es un acto social por definición. Evidentemente, esto ha seguido diferentes procesos y ninguno de los medios que aparecieron han desaparecido del todo, ¿no? Es decir, los primeros que comenzamos a ver en las democracias liberales representativas es el nacimiento de la prensa escrita, de los periódicos, que juegan un papel fundamental. A medida van entrando las masas en política, esto va también en paralelo a la emergencia de los grandes medios, como son la televisión o la radio. Y en esta última parte, en la de la cuarta revolución tecnológica, ya las redes sociales comienzan a jugar un papel y necesariamente, si cambia el conducto, también cambia la forma de hacer política. Yo creo que esto es un punto de partida razonable y que además parece que tiene un impacto también diferencial en función del segmento social del que hablemos. Recientemente publicamos el informe sobre el estado de la juventud en España del año 2020 y nos salía que por primera vez
los jóvenes decían que se informaban más de política a través de las redes sociales que de la televisión o de la radio. Esto no nos había ocurrido en informes anteriores, pero esto ya pasa. Por tanto, evidentemente, las redes sociales tienen que tener algún tipo de impacto. Podemos discutir sobre si este es positivo, negativo, cómo se vincula esto con la desintermediación, y seguro que tanto Mariam como Fernando hablarán más de ello. Pero sí creo que, por recoger un poco el testigo de los ejemplos que tú ponías, las redes, uno de los efectos que ha generado es un importante abaratamiento de los costes de participación, en el sentido de que dinámicas de acción colectiva hoy son mucho más, digámoslo así, desintermediadas y fáciles de articular respecto a lo que ocurría a lo mejor hace 20 o 30 años. Esto, por supuesto, tiene su cara positiva y negativa, pero somos bastante conscientes de que los dictadores, según se producen protestas en sus países, lo primero que hacen es cortar el acceso a Internet. Y esto es algo que está muy vinculado con esa capacidad de proyección, creo, agonística, es decir, desde la perspectiva de la queja, pero también desde la acción social que muchas veces tenemos en las redes. Yo creo que no podríamos entender, has hablado del caso del 15M, que por cierto pronto será su aniversario, pero también podríamos hablar del caso, por ejemplo, del 8M o de otro tipo de movilizaciones en las que los actores convencionales no tenían esta capacidad de articulación, pero otras jerarquías, y a mí me gustaría insistir en esto, otras jerarquías que emergen en las redes sociales, porque no pensemos que las redes sociales son un espacio que es totalmente yermo y totalmente horizontal, porque hay otro tipo de nodos distintos, más complejos, pero distintos. Han permitido hacer ese tipo de movilizaciones. Y esto a lo mejor nos puede explicar un poco también por qué en tiempo reciente vemos que algunos movimientos sociales pues, van cobrando importancia, ¿no? También desde la perspectiva muchas veces más, de nuevo, expresiva que luego de acción política real. No digo política real entendida como políticas públicas, porque ninguno de estos movimientos sociales luego reemplazan al hecho de que las políticas se siguen haciendo hoy en los parlamentos, ¿vale? Simplemente para plantearlo como punto de partida, y yo lo dejo aquí para que vosotros sigáis si os apetece. O sea que, como queráis, vamos, quien quiera saltar. Sí, Bueno, pues yo también quiero agradecer la invitación. La verdad es que se está muy bien aquí con los estudiantes de la Autónoma y en tan grata compañía. Entonces, la pregunta es si impactan positivamente. Está claro que sí, que impactan. Y yo creo que sí, que se pueden establecer lecturas muy positivas, aunque es verdad que hace unos años primaba una lectura más optimista de este impacto, ¿no? Uno de los sociólogos que ha teorizado sobre cómo han cambiado los movimientos sociales del siglo XXI a partir de la aparición de las redes sociales ha sido precisamente Manuel Castells, en su libro Comunicación y Poder, donde habla de que esa estructura comunicativa se transforma a partir de la aparición de las redes sociales y esto permite la globalización y la viralización de su impacto y de su articulación también. Yo creo que los ejemplos más claros, hace 10 años fue pues, Occupy Wall Street, fue el 15M, fueron las primaveras árabes. En la actualidad, creo que los ejemplos más paradigmáticos del efecto positivo que han jugado las redes han sido, a mi juicio, el Me Too y el Black Lives Matter, ¿no? Estos dos movimientos que provocan de alguna manera con el primero, el Me Too, pues la ruptura de esa cultura de la ocultación que desvela una estructura de poder, de abuso de poder, gracias a que se rompe el silencio con un hashtag, ¿no? Que es si alguna vez has sentido o te ha pasado esto, di en la red, pues yo también, a mí también me ha pasado esto. Inmediatamente esto se viraliza y se saca a la luz pues esa estructura de poder que había que muchas mujeres compartían. Y esto ha ayudado a sensibilizar sobre un tema que estaba ahí y que ha permitido después pues la articulación de un problema, la visibilización de ese problema a partir de ese nombramiento y de su legislación. Y luego el Black Lives Matter pues ha pasado igual, ¿no? Se rompe el muro o se atraviesa ese muro que impedía de alguna manera
sensibilizarnos con lo que estaba pasando con las vidas de muchas personas que, bueno, debido a un racismo sistémico en el contexto de Estados Unidos, pues sentían que sus vidas no se las valoraba igual que las vidas blancas, ¿no? Y a partir de la viralización por cámaras de vídeo en los móviles, somos conscientes o podemos palpar, podemos ver, podemos identificarnos con esos momentos, con un momento en el que un policía te está encañonando y decide casi arbitrariamente acabar con tu vida porque él tiene ese poder y porque te siente como una amenaza, ¿no? Cuando esto no sucede sistemáticamente con las vidas blancas. Y esto lo hemos podido ver gracias, como digo, a esa viralización de imágenes que se producen a partir de las cámaras de vídeo que tenemos todos en los móviles y que podemos hacer circular pues, gracias a las redes sociales. Entonces, yo me quedaría con esa lectura positiva que sigue operando a pesar de las cosas negativas, que ya hablaremos sobre ellas, que sí que están teniendo un impacto grave sobre la calidad de las democracias. Vale, muchas gracias. Fernando. Bueno, yo no sé qué puedo añadir. Bueno, voy a añadir dos cosas, ¿no? Una que me parece que es muy relevante, ¿no? Y Pablo ha aludido a ella, es que realmente lo que existe hoy es una especie de hibridación de diferentes medios, ¿no? Medios de comunicación. O sea, que no se puede decir que dominen las redes o que domine la televisión o que domine la prensa. Hay como, además, o sea, casi todo lo que se lee en las redes remite a ese mundo conocido a través de la televisión, fundamentalmente, pero también de la prensa, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que la pregunta que tenemos que hacernos es quién establece la agenda de la política, ¿no? La establecen las redes, la sigue estableciendo los medios de comunicación, o por el contrario, como era en la política, digamos, más elitista, más tradicional, democrática, son los propios agentes políticos, ¿no? Los que deciden cómo se organiza el debate político, sobre qué se habla y sobre qué no se habla. Entonces, en este sentido, yo creo que las redes sociales han permitido eliminar filtros, ¿no? A la comunicación. Y cuando me refiero a esto, lo que quiero decir es que ya los gatekeepers tradicionales, ¿no? Quienes deciden sobre qué se habla, cómo se habla, y digamos qué importancia relativa se le da, y de eso sabe mucho María, porque estaba ahora muy metida en lo de en un periódico, ¿no? Yo creo que eso es lo que ahora se está revolucionando, ¿no? Ahí es donde está la auténtica revolución, es esa, ¿no? Pero creo que, de todas maneras, yo creo que tenemos que ser también plenamente conscientes de que las redes sociales crean problemas que no estaban tan presentes en los medios de comunicación tradicionales y que la estructura propia de cada uno de los medios condiciona la forma en la que se transmiten los mensajes. Eso del medio es el mensaje, ¿no? Esa famosa frase, que por cierto una vez hubo una errata, y entonces en vez de medium is the message, del libro de, ¿cómo se llamaba? De McLuhan. Y entonces la errata, en vez de poner medium is the message, salió medium is the message, o sea, el masaje. Entonces, bueno, pues cada medio da un masaje distinto, se puede llegar a decir, ¿no? Y entonces, claro, la prensa pues no masajea, porque la prensa obliga a hacer un acercamiento más intelectualizado, de lectura más detenida, ¿no? La televisión, y hay un libro muy interesante de Sartori hace muchísimos años que se llamaba Homovidence, ¿no? O sea, cómo cambia el que veamos las noticias a la vez que las escuchamos, de simplemente leerlas. Y claro, el masaje de las redes sociales pues es por todo el cuerpo, se puede decir, ¿no? O sea, que es mucho más omnicomprensivo, ¿no? Porque primero, que hay mucha variedad de redes. Segundo, porque hay una enorme variedad de temas. O sea, que la gran ventaja que tienen los medios de comunicación tradicionales es que organizan las noticias a partir de secciones: internacional, nacional, cultura, deportes,
Ahora todo se entremezcla, ¿no? Y a priori nadie tiene control sobre las redes. Luego seguramente veremos que hay mucho más control del que nosotros nos imaginamos, ¿no? Por tanto, es un tipo de comunicación muy espontánea, muy dada a captar impresiones, pero muy dada también a buscar, digamos, acuerdos y desacuerdos, ¿no? A provocar, ¿no? No se trata de argumentar, sino lo que se trata es de emitir, pues, emociones, ¿no? O sea, que por tanto son exabruptos, ¿no? Enunciados asertóricos, ¿no? O sea, que hay poco discernimiento, pero mucho combate. Y claro, ese combate, por eso son fantásticas para la movilización, como bien has dicho, ¿no? O sea, pero claro, la movilización a través de las redes es como... Hay una metáfora que puso Fukuyama, decía, no, las redes es como una sartén, como cuando se cocina. Yo he comenzado a cocinar gracias al confinamiento, debo de decirlo, y me pasaba más de una vez, y me acordé de esa metáfora de Fukuyama. Y es que estás cocinando y de repente, pues no sé qué haces mal, y entonces de repente, pues ¡boom!, la sartén se llena de fuego. La sartén se llena de fuego, pero lo apartas inmediatamente se estabiliza otra vez. Y entonces cuando ya pues, lo dejas con mucho cuidadito y entonces puedes seguir cocinando. Bueno, pues esto es lo que pasó con las revoluciones de la primavera árabe, lo que pasó en el 15M, lo que pasó en gran medida también con esto de Occupy Wall Street, o sea, que son movimientos que tienen mucha repercusión, pero cuya duración también es menor. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde entra, digamos, la piratización de los medios tradicionales sobre aquello que acontece en las redes, ¿no? En el sentido de que una vez que se produce esta movilización, aunque la movilización decaiga, los medios de comunicación tradicionales se encargan de seguir manteniéndola en vida, ¿no? Porque, claro, les da un tema, ¿no?, sobre el que poder seguir hablando, y, claro, como el impacto es fuerte, pues, bueno, todavía se sigue hablando en Me Too, todavía se sigue hablando de esto, como el impacto es fuerte, pues entonces ahí es donde, digamos, se aprovechan de esa espontaneidad para informar sobre ella. Y para los medios tradicionales también, es un tema muy bonito, si me rollo mucho me cortas, porque... Para los medios tradicionales, las redes son fundamentales. Primero, bueno, en cierto modo compiten con ellos, pero son fundamentales porque, hacen un efecto espejo de su propia producción de noticias, ¿no? Es decir, ven cómo impactan las noticias. Y la mejor manera de ver cómo impactan las noticias es a través de las redes sociales, con lo cual, digamos que tú te miras en el espejo, si solamente tienes 3 likes o 5 miserables retweets, pues te entra la depresión. Si ves que tienes 7.500, como suele tener Pablo, pues entonces de repente pues te entra la euforia, ¿no? Y si tú como medio te das cuenta de que te van citando artículos, ¿no?, artículos de opinión, etcétera, en las redes, pues digamos que tú te congratulas con la forma en que tú emites, digamos, tus mensajes. Pero hay un punto muy malo para la calidad de la información y, como sabemos, no hay reglas para colocar las informaciones en la red. Y claro, el problema es que, bueno, eso entraremos después, ¿no?, lo de las fake news, etcétera, eso lo dejo para luego, pero yo creo que el problema en gran medida deriva del hecho de que los medios de comunicación cada vez contemplan menos la realidad y cada vez contemplan cómo las redes sociales contemplan la realidad. Es decir, que cada vez acceden a una observación de segundo grado en vez de una observación de primer grado, que es a lo que deberían. Bueno, no, una observación de tercer grado, más que de segundo grado. O sea, los medios de comunicación observan cómo actúa la realidad. Entonces, es una observación de segundo grado. Pero luego observan cómo las redes sociales observan lo que ocurre en la realidad y esa es una observación ya de tercer grado. O sea, tú observas a un observador, ¿no? Lo dejo aquí. En torno a lo que habéis comentado de ese cambio
en la forma de transmitir las noticias por parte de los medios y el cambio incluso en la comunicación política. La siguiente pregunta, y muy en torno a esto, sería cómo ha cambiado precisamente esa comunicacación por parte de los partidos, es decir, una cierta instauración, lo has mencionado Fernando, de la cultura del zasca, por decirlo así, y si consideráis, y ya por otro, como otra pregunta dentro de la misma, ¿creéis que tanto los medios tradicionales, con su necesidad de clics constante, como los partidos políticos sobreestiman la influencia principalmente de Twitter, un poco que sin pensar quizá que la vida no es Twitter y que quizá el debate en las calles no es Twitter tampoco, ni el hate es el mismo? Entonces, bueno, si quieres comenzar tú también, Pablo. Vale, pues de hecho yo quiero recoger algunas de las reflexiones que han planteado para después dar el paso hacia la pregunta que sugieres. Quiero recordar una cosa que yo creo que a veces perdemos de vista, que es que lo que diferencia a las redes sociales de los otros medios de comunicación, aunque evidentemente todos están hibridados, es que nuestro nivel de exposición a las redes sociales es 24 horas. Esto no ocurre con ningún otro medio. Es decir, ahora mismo somos prácticamente indisociables de nuestros avatares online. Tenemos accesos a ellos de manera continua y dependiendo del tipo de red social al que recurramos, encontraremos unos contenidos u otros, pero todos nos afectan. Yo, además, por la composición generacional que hay de esta sala, me imagino que os habréis llevado más de algún disgusto con alguna red social o no, en función de la reacción que ha habido, en entornos totalmente distintos. Es decir, hablamos desde relaciones o vías para contactar y ligar, hasta vías como es Instagram, que es pornografía de la gastronomía, hasta vías como son TikTok, que es ahora una red social que está en emergencia de contenidos graciosos, pero que también tienen componentes políticos, hasta Twitter, que es básicamente la red de académicos y periodistas, porque son los que más se han volcado ahí, pero son una parte muy pequeña. Y yo creo que es importante recordar que estos parecen que son agentes perennes, estos intermediarios dentro de las redes sociales, pero no lo sabemos. Es decir, a lo mejor dentro de 5, de 10 años o de 2 años solo ya tenemos otra plataforma que es la fundamental en la que hay que estar y otras como fueron Messenger, Pinterest, etcétera, desaparecen también. ¿Vale? Quiero recordar que estamos en un proceso de aceleración incluso del propio intermediario, lo que creo que merece la pena reflexionar también desde una segunda derivada, que es que el entorno de las redes sociales es un entorno de falsa libertad porque las redes sociales son privadas. Esto es fundamental recordarlo, se ha privatizado el espacio en Internet. Operamos a través de plataformas que son empresas, que de hecho su principal incentivo, y también el de los medios de comunicación, es básicamente el que es el petróleo del futuro, nuestros datos, que son los que emplean para conseguir sus modelos de negocio, vender o revender. Y que todo esto además entra en un proceso de colusión casi monopolística, en el que tenemos 2, 3 grandes empresas tecnológicas y que la legislación está muy por detrás. Es decir, tele pública existe, radio pública existe, redes sociales públicas no. ¿Vale? Creo que es importante recordar esto porque ahora mismo también la propia Unión Europea está hablando de procesos de regulación, de cómo funcionan las redes sociales y esto es clave. A partir de aquí, y ahora lo voy a ligar con el tema de cómo operan los partidos y las situaciones en las que estamos, es indudable que las redes sociales, y aquí ahora igual lo podemos acotar un poquito más, Facebook es moribundo ya, es un hecho en términos de usuarios, ¿no? Twitter todavía tiene más vigor. Sabéis que se ha estudiado mucho la tradicional dinámica de las cámaras de eco. Es decir, como podemos autoseleccionar los contenidos a los que nos exponemos y además los algoritmos nos ayudan a localizar contenidos a los que nos queremos exponer, estamos a un solo clic de nuestros prejuicios. Por lo tanto, tendemos a retroalimentarnos más en nuestras propias burbujas comunicativas, en los debates que nos parecen a nosotros centrales o polémicas que creemos que son fundamentales, fuera no tienen ningún tipo de impacto. Y sabemos que esto tiene una cierta traslación en la política porque los políticos y los periodistas están en Twitter y lo que decía Fernando es totalmente cierto, extrapolan de la lectura de Twitter también su propia visión de la realidad y que yo creo que esto es, no estoy seguro de si es causa o consecuencia detrás de dinámicas de polarización, desintermediación y volatilidad que estamos viendo en nuestras democracias. No estoy del todo seguro si es un síntoma o es una causa, pero desde luego es parejo, ¿vale? O sea, correlaciona intensamente. Y aquí es donde nos encontramos con el papel que juegan los propios agentes de la política en todo esto. Y aquí yo creo que hay básicamente 3 componentes o 3 pivotes clave. El primero es la espectacularización de la política. Es decir, hay una economía de la atención que es limitada. No, tenemos tantísimos estímulos tan heterogéneos.
en los cuales los políticos entienden que la única manera de conseguir nuestra atención es captarla mediante cosas que nos resulten vistosas, llamativas, que nos enganchen. Y esto evidentemente genera un determinado sesgo, que es que la política que cambia las cosas, las políticas públicas, discutir de los temas de fondo, eso es normalmente aburrido, tedioso, difícil. Lo otro no, ¿vale? Lo otro es mucho más sencillo. Y saben que capta vuestra atención, por lo tanto, las propias plataformas, incluso las de los medios de comunicación convencionales, siguen también una dinámica parecida a la de las redes, ¿vale? Incluso lo estamos viendo con mucha frecuencia en la televisión. Segundo, los partidos políticos y sobre todo los nuevos son nativos digitales. ¿Y esto qué supone? Que en muchos casos su propio funcionamiento interno está estructurado a través de las redes sociales. Es decir, primarias online o militancia online se ha vuelto cada vez más frecuente en los partidos nuevos. Resultado, una vez más, todo se vertebra a través de las redes sociales y estas dinámicas de, digámoslo así, tener gente más ideologizada tomando las decisiones dentro de los partidos se ve de una manera cada vez más clara, porque la militancia offline ya no se lleva. ¿Por qué? Porque la gente ya no se afilia a los partidos o lo hace en una proporción mucho más baja. Y por último, por supuesto, están, digámoslo así, nuestros augures y videntes, ¿no? Es decir, en todos los, pues igual que pasaba en la antigua República de Roma o en el Imperio, pues tú necesitas a alguien que vea el vuelo de los pájaros o te lea las entrañas de las bestias para decirle al César qué es lo que va a pasar. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Hay una serie de consultores y hay una serie de empresas que viven de contarnos que el tema digital y a través de Internet es fundamental y que te pueden mejorar el impacto en redes de manera clave y con esto conseguirás ganar la elección. Por lo tanto, este tipo de análisis lo que hace muchas veces es convencer a los políticos de la enorme importancia que tienen las redes sociales en términos del impacto que después tiene en la traducción electoral o en su propia figura. ¿Por qué? Por lo que comentaba también antes Fernando y Mariam. Lo igual que le pasa a un periodista, le pasa a un político. La gratificación social es inmediata. Si tú antes escribías una columna en papel, no sabías los comentarios que estaban haciendo sobre ti en una barra de bar o que lo estuviera leyendo, como mucho una carta al director que llegaría 2 semanas después, de la que nadie se acordaría, ¿vale? Y poco más. Ahora sí, ahora lo ves. Entonces, claro, esto tiene una traducción afectiva también en el propio político porque la desintermediación de las redes a veces nos enajena de un principio, ¿no? Que es que hay una persona al otro lado. Perfiles anónimos, fakes, de repente nos olvidamos de que hay alguien al otro lado. Nota al pie, quienes las estadísticas dicen que tienden a ser más, entre comillas, trolls en redes, son paradójicamente los de 50 años para arriba, ¿eh? Nota al pie porque creedme que hay mucha, o sea, que no se han socializado en entorno digital, o sea, que esto también es importante. Entonces, al final lo que nos terminamos encontrando es que los propios consultores inflan la importancia de las redes y esto convence a los políticos de lo otro. Entonces, este tridente, ¿no? Militancia digital en muchos partidos, más tener a unos políticos que compiten por una economía de la atención limitada, más un ejército de consultores que te van a convertir en el Obama 2.0, conspiran para que los partidos estén muy metidos aquí. Y luego la paradoja de todo esto es que los partidos que mejor sobreviven son los que tienen presencia offline, los que tienen estructura, los que te pueden coger a los militantes y que se pongan en la boca del metro a repartir panfletos como se ha hecho toda la vida. Es decir, esta es la gran paradoja que hay, ¿no? Y que hace fácil levantar un partido, pero más complicado que sobreviva después. Muchas gracias. Mariam, si quieres continuar tú. Sí, muy interesantes las aportaciones. La verdad es que es cierto que hay muchísimas redes digitales y que van apareciendo y desapareciendo. Yo concretamente con la plataforma de Twitter pensaba en el contraste que hay entre alguien como Trump con este instrumento y alguien como Ada Colau, por ejemplo, que esta semana anunciaba que iba a dejar la plataforma, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión que conecta a su vez con la primera pregunta. Ese impacto que tuvieron en un primer momento todas las movilizaciones sociales gracias a las redes digitales, finalmente fue aprovechado más por la ultraderecha que por movimientos más libertarios, ¿no? Por decirlo de una forma más metafórica, de Folks pasamos a la rana Pepe, ¿no? Del Anonymous, el Folks, que era el meme de Anonymous, pasamos a la rana Pepe, que era el meme de la Alt-Right. Y de esta forma lo que consiguieron
con la utilización de las redes sociales fue ocupar un espacio mainstream, también por lo que contaba antes Fernando y Pablo, por cómo esas redes sociales los medios de comunicación tradicional van a rebufo de lo que se dice en las redes sociales, y estas a su vez son perfectamente conscientes de cómo funciona la provocación, ¿no? De que cuantas más líneas rojas se rompan, pues más atención se va a generar, y por tanto grupos que eran absolutamente marginales, con temas también marginales, con un humor que era realmente brutal, fueron poco a poco captando esa atención hasta que se hicieron eco de esas declaraciones, de esas bromas, de esa presencia en las redes sociales, los medios tradicionales, y bueno, generaron ese caldo de cultivo que de alguna manera también posibilitó pues el ascenso a la presidencia, al poder de Donald Trump, ¿no? que como el troll máximo de la ultraderecha. Por tanto, ¿se subestima la influencia de Twitter? Yo creo que no. Yo creo que el ejemplo paradigmático de esto, a mi juicio, es Trump. No hubiese conseguido probablemente esa notoriedad, y no solamente la notoriedad y llegar a la presidencia, quizás esto es excesivo, pero sí que de alguna manera ha creado una tendencia, el trumpismo, ha creado un clima, ha creado una forma de entender también la política, el espacio público, que puede tener precedentes en algunos políticos como Berlusconi, pero yo sí veo rasgos muy específicos en el trumpismo, y que se ha conseguido gracias a esto, gracias a cómo él entiende la política y cómo él entiende la comunicación a través de Twitter, basada fundamentalmente en la provocación. Siempre estaba ahí, porque siempre estaba provocando, y el contraste lo estamos viendo ahora con Biden, que nunca está ahí o sale menos y no genera tanta polémica. De manera que eso está ahí, y probablemente vaya a permanecer en los émulos de Trump, ¿no? Lo estamos viendo también aquí en España, cómo funciona la provocación, y funciona a partir de las redes sociales. Y yo hablaría de tres cosas, de tres impactos fundamentales. En primer lugar, cómo se ha reforzado esa emocionalización, ¿no? En segundo lugar, cómo se ha balcanizado también, podríamos decir, el espacio público. Cómo se crean lo que hablábamos antes, lo que decía Pablo, de esas burbujas que hacen finalmente que se produzca esa pérdida del mundo común, ¿no? Que se utilicen las redes para reforzar a la tribu, pero no para buscar consensos o ni siquiera para seducir al adversario. Y esto yo creo que lo explicaba muy bien Ada Colau, la intimidación que ella sufre también en las redes, el linchamiento. Y fijaros bien, a mí me sorprendía una cosa sobre las declaraciones que ella hizo, que ella escribió y que colgó en su plataforma. Ella vino a decir que era incompatible con la manera de entender la política que tenía, de manera que quedaba de manifiesto esa relación tóxica para ella de redes con el ejercicio de la política. Pero hablaba sobre todo no sobre todo, sino solamente de la ultraderecha, ¿no? De los ataques. Sin embargo, casi empíricamente ella ha recibido muchos más ataques por parte de sectores independentistas que de la ultraderecha. Es decir, que la coacción es tan grande que ni siquiera ella reconoce que son sectores del independentismo en ese escrito los que finalmente provocan que ella decida que es más feliz saliendo de la plataforma de Twitter. Por tanto, es obvio que sí, que tienen un impacto, y que creo que no hay que subestimar la influencia de Twitter. Y por otro lado, creo que es inquietante que políticos que tienen otra manera más noble, por así decir, de entender
la política y que ven que las redes son incompatibles con ese ejercicio de la política, pues decidan salir de ahí y cedan esos espacios a gente como Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, está casi todo dicho ya. Vamos a ver, me gustaría recoger la idea esta de la necesidad de captar la atención, ¿no? O sea, la oferta a través de una multiplicidad de redes de información y de búsqueda de atención es prácticamente ilimitada en nuestra capacidad para ser capaces, diríamos, de digerirla, es muy limitada. O sea, que hay una especie como de contraste tremendo. Y bueno, está demostrado que lo que más ayuda a captar la atención es, por este orden, la emocionalidad. Y cuando hablamos de emocionalidad no estamos hablando solamente de lo sentimental, sino que estamos hablando también de las emociones negativas. La indignación, el odio, el resentimiento. O sea que, digamos, la emocionalidad tiene, en cuanto vemos que se moviliza alguna emoción, es cuando tenemos que echarnos a temblar, porque realmente eso es lo que realmente arrastra, ¿no? Y es también lo que permite que encuentre un acomodo tan cómodo, me valga la redundancia, la política identitaria en las redes, porque detrás de cada política identitaria hay una victimización. Claro, la victimización es una emocionalización del propio proyecto político. O sea que los proyectos políticos identitarios son proyectos políticos emocionales. Esto luego después, si queréis, bueno, pasa que estáis hablando todo el tiempo de identidades, ¿no? Bueno, justo, mira, ya si continúas con esto, si quieres, la siguiente pregunta iba precisamente alrededor de las políticas identitarias, como un ejemplo de dicha emocionalización en las redes. Entonces, mira, ya si continuáis precisamente sobre esta opinión, sobre cómo dicha emocionalización puede verse canalizada a través de tanto el auge de la proposición de políticas identitarias como de la crítica masiva hacia estas, y si creéis que es un paradigma claro de dicha polarización y de dicho aumento, especialmente derivado de las cámaras de eco, ya como para reintroducirlo como concepto que ya habéis comentado. Bueno, segundo punto. O sea, el primero, todo lo que tiene que ver con la economía de la atención y cómo conseguir captarla, ¿no? Pero en segundo lugar, digamos, esto se hace todavía más difícil por otra de las características del medio. Y la característica fundamental del medio es la aceleración. Es decir, nada dura nada. O sea, hay una especie de obsolescencia programada, es decir, que cada vez dura menos un trending topic. Es decir, consigues un trending topic, cuando te vas a dar cuenta, por la tarde ya se ha desvanecido. Con lo cual, claro, esto es un poco, todos los que se asoman a las redes y quieren utilizarlas, siguiendo a esos que decía Pablo, que ganan tanto dinero comiéndoles el tarro a los políticos, ¿no? Pues es como el hámster este que está en la jaula, ¿no? Pues corriendo encima de una rueda, ¿no? Es decir, que no avanzas, ¿no? No avanzas, es decir, que tú crees que tienes mucho impacto, pues tienes mucho impacto esta tarde, si tienes mucha suerte. Si tienes un poco menos de suerte, tienes impacto a 1 hora y media, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aquí, digamos, el código de los medios de comunicación, que es el aportar información, la información, como sabéis, tiene que ver con la aportación de novedades. O sea, pues los medios de comunicación duran lo que dura el día. Bajo las condiciones de información cada 24 horas, pues las noticias ya no puedes seguir dando las mismas noticias cada 3, digamos, más allá de 3 horas. Por lo menos tienes que cambiar el orden en el que las das. Es decir, que la gente tiene que notar que hay novedades. Bueno, pues esto, que es algo in situ a la labor informativa, pues digamos ya ha llegado a no sé, a una espectacularidad verdaderamente impresionante con las redes sociales. Es decir, que en las redes sociales todo envejece mucho antes. Claro, uno de los problemas que tienen los políticos, también ha aludido a esto Pablo, uno de los problemas que tienen los nuevos políticos es que son incapaces de percibir la política fuera de esa búsqueda permanente de impactos. Es
aquí el ejemplo típico es Pablo Iglesias. Así que está socializado en la red, donde necesita continuamente ir saltando de un tema a otro, de una cosa a otra, captar la atención. Provocar, la provocación también consigue captar la atención. Pero claro, ¿cuánto le dura? ¿Quién de nosotros se acuerda de cuando Pablo Iglesias era vicepresidente o que ya no lo es? Eso está ya amortizado. Está amortizado, igual que estará amortizado esa lucha antifascista cuando de repente tenga que cambiar, digamos, tenga que captar la atención con otro medio. Claro, aquí, digamos, aguantan más los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales, aquí volvemos otra vez a lo de Fukuyama y la sartén, porque los partidos tradicionales no son el fogonazo en la sartén. Los partidos tradicionales, digamos que se han ido cociendo, digamos, con fuego bajo, y por tanto el aceite está estable. O sea, que está, digamos que no dependen de un fogonazo para poder subir, ¿no?, o bajar en términos relativos, ¿no? O sea, por tanto, aquí hay, digamos que las redes son muy buenas, pero contienen también una trampa. Para lo que son las redes imbatibles es para las políticas identitarias. Como he dicho, me gustaría tratar de justificar esto un poco más. Vamos a ver, hay algo que tienen las redes sociales que es tremendamente funcional bajo las condiciones, diríamos, de sociedades posmodernas, donde lo que impera es el anonimato, lo que impera es el individualismo, etcétera. Y es que las redes sociales ofrecen nichos que, digamos, que cumplen la función que tradicionalmente se reservaba a las comunidades. Es decir, que personas que viven solos, que dotan de sentido comunitario a personas, ¿no?, que bajo condiciones normales pues operaban como individuos, individualizados, ¿no? Entonces tú siempre vas a encontrar, en unas redes o en otras, vas a encontrar un grupo con el que te sientes o del que te sientes partícipe. Con lo cual, claro, el incentivo es tu incorporación al grupo, y una vez que te incorporas al grupo, y esto está estudiado, esto no me lo invento yo, cuando tú te incorporas a un grupo por afinidad con aquellos que ahí están, inmediatamente para tú poder sentirte mejor integrado, tienes que reafirmar aún más la identidad que caracteriza a ese grupo. Porque esa identidad, en gran medida, digamos, se refuerza a través de la definición de un adversario. Es decir, que una característica de las políticas identitarias es que funcionan siempre con un grupo nosotros, en nosotros, la raza, digamos, la nación o digamos, la preferencia sexual, y el grupo ellos, que son aquellos que no nos reconocen. Porque claro, no hay grupo nosotros, no hay marco identitario, sino hay una previa definición de una serie de líneas rojas que son las que digamos, la que establece una frontera que los separa de otros grupos, pero no hay grupo identitario tampoco sin incorporar, digamos, el elemento de victimizador, es decir, que toda identidad, para poder afirmarse, necesita poder elevar una queja. Es decir, la queja es: no me permiten ser aquello a lo que estaba destinado a ser, ¿no? Con lo cual, claro, ¿por qué es perverso esto? Esto es perverso porque cada grupo identitario se blinda de forma que impide que otros puedan acceder a una definición desde fuera de qué consiste esa identidad. El Me Too. Hermana, te creo. O sea, es decir, ningún varón tiene la capacidad de poder definir cuál es realmente lo que quienes participan de ese movimiento definen que son los criterios de verdad o falsedad. Es decir, son las nuestras, nuestras hermanas. Hermana, te creo. Entonces, claro, pero eso nos lo encontramos en todos los grupos, ¿no? Hace poco estuve leyendo una novela de una hindú alemana, porque está más escrita en alemán,
que se llamaba Identity, pero escrito así, ¿no? Con dos T's, Identity, que es el... Esto es por desengrasar un poco, os cuento ahora lo de la novela. Identity, que contaba una historia que además hay un ejemplo real de esta historia, que consiste en, bueno, una Identity, por ese nombre firmaba una hindú viviendo en Alemania, que por supuesto estudiaba temas de estos así, de políticas multiculturales, etcétera, etcétera, y entonces que estaba haciendo una tesis con otra profesora hindú muy conocida, etcétera, y de repente se entera que esa profesora hindú realmente es alemana blanca, que simplemente se ha disfrazado, digamos, de hindú, ¿no? De esa especie como de descoloquio. Que hay un caso, no me acuerdo ahora del nombre, de una negra blanca que también se descubrió en Estados Unidos, no me acuerdo. Entonces, claro, ahí es donde uno de repente, o sea, y además se mete también, porque además está escrito con mucho humor, ¿no? Se mete también en la lógica esta, ¿no? De adscriptiva, ¿no? De cómo el propio grupo de repente se ve obligado a tener que cambiar el paso de su definición, ¿no? Objetiva de qué es lo que constituye una identidad, ¿no? Y entonces ahí es donde claro, es fascinante, ¿no? Porque en cierto modo digamos, no hay quien penetre en eso. Por eso, digamos, se favorece tanto la polarización, ¿no? Porque son discursos que no pueden negociar. Es decir, la característica fundamental de las identidades es que son innegociables, ¿eh? O sea, eso que decía Hirschman, ¿no? Que es la diferencia con los, digamos, con los conflictos de interés. Los conflictos identitarios es que son metafísicos, ¿no? Tienen que ver con el ser, ¿no? Y cómo se define el ser, ¿no? Mientras que los conflictos por un más o un menos, pues tú puedes negociarlos, ¿no? Entonces, claro, el problema es que de estos grupos identitarios los grupos políticos han aprendido también, y lo que se está produciendo es, en cierto modo, un juego al mismo truco de los grupos de la identidad por parte de cada uno de los grupos políticos. Es decir, yo defino lo que es mi grupo y, por tanto, me blindo frente a las críticas de otro. Como sé que tengo un grupo cautivo, que es el que está dentro de mis medios de comunicación, mis seguidores, a los que yo voy ilustrando, voy diciendo lo que tienen que ir pensando una y otra vez, pues ¿qué es lo que ocurre? Que al final lo que hay es simplemente un choque cuasi identitario entre grupos políticos, sin ser identitarios necesariamente, salvo los nacionalistas, claro que eso por definición pues son identitarios. Entonces hay un choque entre ellos de tal manera que ya se ha renunciado al intercambio argumental entre grupos políticos. Es decir, que hemos pasado de una visión del espacio público que se presuponía que existía para que nosotros pudiéramos orientarnos respecto de las posiciones de unos y otros, hemos pasado de un espacio donde supuestamente estaba diseñado para la argumentación, hemos pasado a un espacio que está diseñado para, digamos, para exhibir la indignación mutua de unos frente a otros, ¿no? Y este es un problema muy grave, esto se está trasladando al Parlamento. O sea, en el Parlamento no se discute sobre temas, se discute sobre, digamos, la naturaleza moral del adversario. Eso es, fijaros, el otro día se presentó porque claro, aquí se incorpora una moralización. Claro, esto es, la nueva teología consiste en eso, ¿no? Que yo moralizo mi causa y a partir de ahí mi causa deviene o sea, está blindada, ¿eh? Es decir, que entonces tú eres indigno, eres un inmoral, eres un amoral, y esto lo vemos también en toda la cultura esta woke americana, ¿no? Que realmente lo que son es un hipermoralismo donde tú no puedes decir la N-word, porque todos te señalan, y no solamente te señalan, sino que buscan tu castigo social, ¿no? Que es esto ya la cultura de la cancelación, etc. Bueno, pues a mí lo que me preocupa es que, y esto tiene mucho que ver con la lógica de las redes sociales, evidentemente, que este tipo de lógicas se están trasladando a la política normal, de tal manera que la política normal ha derivado ha derivado una especie de enfrentamiento que impide todo tipo de concesión al adversario, ¿no? Porque si no,
renuncias a tu propio ser, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está el problema, porque claro, el problema, vamos a ver, el problema con las discusiones identitarias es que repelen toda posibilidad de argumentar en su contra, ¿eh? O sea, si tú atacas el independentismo catalán, te acusan de ser nacionalista español. Es decir, que tú no puedes salirte de la dicotomía de las identidades nacionales, ¿no? Si tú eres, y además el nacionalismo español es el que a mí me provoca mi condición de víctima. O sea, si tú eres mujer y tratas de criticar el Me Too, digamos, te dicen que, claro, que es que eres un digno representante del patriarcado opresor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si tú tratas de poner en cuestión algún presupuesto de alguien de estos que lo que exigen es que no se puedan utilizar determinadas palabras, pues entonces lo que te dicen es que tú perteneces al grupo identitario de los hombres blancos, estos de old white men, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que son incriticables. Es decir, que no hay posibilidad de conseguir una crítica a sus posiciones porque su identidad así afirmada repele toda posibilidad de argumentación. Porque la argumentación depende de ti, tú defines cómo te identificas o qué forma parte de tu identidad. Y ahí es donde está, y ahora mismo es lo que, si os fijáis, esto tiende a trasladarse ya a los grupos políticos que a priori no eran identitarios, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de Sánchez? ¿Por qué critican a Sánchez? Porque pactó con Bildu. Es decir, ahí está su pecado original, ¿no? Su pecado original está en que pactó con Bildu. Entonces ya cualquier cosa que haga Sánchez es indecente, es inmoral. Usted no tiene legitimidad para decir lo que dice, y aunque el pobre Sánchez esté presentando un proyecto para ver cómo nos saca de la crisis económica, pues da igual, la crítica se deviene absolutamente visceral porque ha roto un tabú, ¿eh? Entonces, claro, ahí no hay, digamos que entonces no se discute sobre el proyecto que Sánchez presenta al Parlamento, se discute sobre la naturaleza moral de cada uno de los que se interviene en el Parlamento. Y lo mismo le ocurre, por ejemplo, con Rufián o algo así. O sea, nadie va a hacer caso a Rufián porque le han puesto ya los cuernos y el rabo. Entonces, ya la inversa, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde nos encontramos. Y esto yo creo, no vamos a seguir por aquí porque entonces nos comemos un poco de demasiado tiempo, pero yo lo que creo es que esto sí tiene que ver con el masaje de las redes sociales. Por una razón muy sencilla. Yo el otro día me quedé fascinado. Vi ahí entre los trending topics, y entro poco en Twitter, pero cuando entro miro a ver quién es trending topic. Y vi que ponía el nombre de George Harrison. ¿Sabéis quién es George Harrison? Uno de los míticos Beatles. Yo, como siempre, he sentido devoción desde niño por los Beatles, pues tuve que mirarme eso de por qué George Harrison era trending topic. Bueno, pues resulta que era un aniversario de su muerte o de algo esto. Voy leyendo, entonces pues todos así, qué bueno era, que no sé qué y no sé cuánto, y de repente uno nota que, claro, es muy aburrido decir qué bueno era. O sea, la única forma de que fuera bueno es subirle por encima de Lennon y McCartney. Con lo cual, de lo que se trataba era de denigrar a Lennon y McCartney para reivindicar a George Harrison. Es decir, esta es la dinámica, ¿no? Esta es la dinámica de las redes. O sea, el tema no era político. Entonces son las élites las que nos han impuesto que Lennon y McCartney, ¿no? Son los Beatles buenos, pero fijaros, ¡boom! Te ponían allí una foto, ¿se llama eso de pantalla? ¿Cómo se llama eso de captura de pantalla? Donde se veía que la canción de los Beatles más escuchada en, ¿cómo se llama la red esta? Spotify era... Es que yo soy analógico, yo crecí en el mundo analógico.
en Spotify, y eso que estoy suscrito a Spotify. Lo que pasa es que me ha pillado también el algoritmo que no hace falta que busque nada. Yo lo pongo y ellos solo ya sabe lo que me gusta, mucho mejor que yo, además. Entonces claro, ponía la captura de pantalla donde se veía que Here Comes the Sun, que es una canción de George Harrison, era la más escuchada en Spotify, con lo cual cantando victoria todos. A partir de ahí ya toda la marabunta diciendo, ¿os dais cuenta? Esto, si luego de vez en cuando alguno tímidamente dijo, bueno, pero los compositores eran Lennon y McCartney, ¡pua!, fuera. O sea, es decir, hay algo, es el medio. El medio conduce a eso. Porque es que además, si os dais cuenta, que esto es lo fascinante de este medio lo que hace es reflejar cómo somos en realidad. Y vamos, yo ignoro lo que hacéis cuando reunís así un grupo de amigos o en la familia y tal, pero lo que hacemos nosotros en los grupos de amigos, donde yo estoy presente, es que yo me doy cuenta enseguida de que si alguien no se desvía un poco del comentario que empieza a aparecer como el dominante, es decir, si no hay oposición, aquello pierde interés. Con lo cual hay que crear. Uno se pone en la oposición aunque no lo piensa del todo, ¿no? O sea, es decir, que somos así los seres humanos, es decir, siempre tenemos bronca o bronquilla. Y entonces, claro, esto es la gran bronca, pero porque permite que realmente nos manifestemos como somos, ¿no? Claro, pero orientar la política a partir de esto, ese es el peligro, ¿no? Yo creo que este es el punto en el que ahora, por desgracia, yo creo que estamos, y cada vez nos orientamos más a partir de eso y menos a partir, digamos, de esos mecanismos procedimentales que habíamos ido diseñando para favorecer la argumentación, para que intervengan unos, que intervengan otros y que después adoptar la decisión que nos parece más razonable. Eso está perdiendo prestigio y está desapareciendo cada vez más del espacio público, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ya continuando el orden que teníamos, Pablo Simón, recogiendo un poco el testigo de lo que ha comentado Fernando sobre el políticas. Sí, voy a recoger, yo voy a hacer 3 o 4 acotaciones, tampoco quiero extenderme demasiado, pero sí puntualizar un pequeño detalle. Nadie es tan guapo ni tan feliz en su vida real como en Instagram. Quiero decir con esto una cosa, que es verdad que las redes sociales afloran una parte de cuáles son las pulsiones de lo que somos, pero también es un espejo el cual muestra una determinada parte en lo que algunos sociólogos llaman estas dinámicas de extimidad. Es decir, que ya no existe la intimidad hacia adentro, sino hacia afuera. Todo el mundo sabe exactamente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, pero desde un enfoque que sea, y yo creo que casi es el culmen de la posmodernidad, la transformación de los seres humanos en nuestra propia marca personal. Es decir, ahora nosotros somos una marca en nosotros mismos, igual que en el fondo hemos devenido nuestra propia fábrica, lo que daría para hablar de otras cuestiones que están vinculadas a esto, y es, yo creo, desde la perspectiva de las políticas de la identidad, que hay algo que a veces se nos olvida, ¿no? Que es que las identidades son consustanciales a la política. Es decir, nunca ha habido política sin la construcción de una identidad y de antagonismos o de conflictos, de su explicitación en una forma u otra. Podemos hablar si ahora es más acusado o menos, pero esto es fundamental entenderlo y además partir de algo que yo creo que es el consenso. Quiero pensar que es la idea de que toda identidad es también una construcción social, que son construidas, no hay identidades naturales. Esto creo que es importante ponerlo sobre la mesa porque a veces se ve que estos debates que existen ahora en la izquierda entre obrerismo versus culturalismo y tal, pues recuerdan un poco a esos viejos debates de mayo del 68 y uno sí que tiene, la verdad, la percepción de estar como un hámster en una rueda dando vueltas a los mismos debates de los últimos 30 años. Toda identidad es construida y desde ahí lo que debemos ver es si la identidad se está convirtiendo en el código fundamental de interacción en la esfera pública. Y en eso yo sí estoy de acuerdo que cada vez lo está siendo más. Creo que hablamos mucho sobre el impacto de las redes sociales, pero de verdad no perdamos la vista de los cambios estructurales en la base que han ocurrido en nuestras sociedades, que nos ayudan a entender también esa desvertebración que las redes pueden acelerar o pueden ser sintomáticas de esto. Pero, es decir, yo pongo un ejemplo que me gusta poner, que no sé si es del todo preciso, porque un lingüista el otro día me tiró un zapato a la cabeza, pero normalmente cuando tú preguntas a una persona qué es, lo primero que le sale responderle es su profesión. No en todos los contextos, pero normalmente sí, ¿no? Es decir, nosotros nos socializamos, o el 70% de nuestra vida es a través de nuestro trabajo.
En un contexto en el que en las sociedades fordistas el trabajo era algo estable, cerrado, con una cierta continuidad, pues tenía sentido. En un contexto en el que todos los que estáis aquí vais a tener más líneas en la cotización de la seguridad social cuando os mande la tesorería de los que han tenido vuestros padres jamás, porque vais a tener 500.000 contratos y 500.000 ocupaciones diferentes, es muy complicado que el trabajo sea un componente que os dote de identidad. Y por lo tanto la identidad necesitas un anclaje social, necesitas más cosas. Y entonces aparecen los gustos, los hobbies, las identidades sexuales, diferentes componentes que nos ayudan a decir, vale, tengo una visión más multisectorial, soy más rico, soy diferente, ¿no? Porque, insisto, tenemos que revelar al mundo que somos diferentes, que tenemos una personalidad única, pero que al mismo tiempo podemos encuadrarnos en comunidades de solidaridad. Y eso no es fácil, porque esto es lo que me lleva al tercer punto. Tiene su cara y su cruz. Yo creo que Fernando ha expuesto fantásticamente bien todos los problemas que tiene la política de la identidad y las lógicas perversas a las que acarrea. Pero os voy a poner ahora la cara para que se vea. ¿Os imagináis lo que sería la vida de un homosexual en un pueblo pequeño de España si no existieran redes sociales? Os lo podéis imaginar, ¿verdad? Es decir, una situación de total aislamiento, conformismo social, en el que no es que esa identidad no existiera, o no es que esa preferencia no se diera, es que no se revelaba. Y como no se revelaba, no era incómoda. Pero las redes sociales sí tienen esa capacidad de haber podido contactar, a lo mejor, a gente que necesita de esa emancipación, es decir, a lo mejor hay algo en el Me Too que se nos cuela que no sabemos, no tenemos ni idea, pero desde luego algunos casos sí, y a lo peor también. Es decir, ahora si hay un loco terraplanista en cada pueblo de España, gracias a las redes sociales se pueden organizar y ya tienes al sindicato de terraplanistas que evidentemente lo llevarán y lo mismo pasa con antivacunas, conspiranoia, etc. Es decir, es la cara y la cruz de estas dinámicas en las que los contactos y la conformación de los grupos puede ser casi construida desde la propia, o parece desde la propia voluntad del individuo. Al menos eso es la ilusión que muchas veces se genera. Y yo creo que esto lleva a un cuarto elemento que creo que también es relevante, que es que para mí el problema no es tanto la existencia de identidades como la ruptura del código común de diálogo compartido en la esfera pública. Y me explico con esto. Yo creo que aquí en el fondo de lo que estamos hablando es de que se está rompiendo con principios ilustrados básicos. Y un principio ilustrado, o varios principios básicos, ¿no? Es el sujeto es autónomo, dotado de razón, y nos fundamentamos empíricamente para conocer los eventos, ¿no? Es decir, el valor que tiene la verdad como algo contrastable y empírico, que es pura ilustración, y la idea de que somos sujetos racionales, que podemos formarnos un juicio si nosotros nos podemos razonar más allá de lo que diga la identidad de grupo, ¿no? Pues esto parece que se está rompiendo. Y yo tengo la impresión de que es muy complicado, ¿eh? Esto yo creo que es un poco como la pasta de dientes cuando sale del tubo. Cuando ha salido ya, meterla dentro es muy difícil. Yo creo que esta es la dinámica nueva en la que estamos. Y lo digo por una razón que yo creo que es lo sintomático que estamos viendo en todo Occidente. La emergencia de multipartidismos, la ruptura de los dos partidos tradicionales, el surgimiento de mayor volatilidad electoral en las diferentes elecciones, dificultades para conformar gobierno. Esto no es algo privativo de nuestro país. Es importante ponerlo en ese contexto. La polarización ha crecido en todo Occidente de manera importantísima. Y claro, han pasado cosas en Occidente. Ha habido una crisis económica enorme, tenemos una cuarta revolución industrial en curso, tenemos además una pandemia y ni eso ha servido como un shock para cambiar el tono. Fijaos cómo eso en el fondo no ha tenido un impacto relevante. Pero claro, esto termina generando el que los propios partidos, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Fernando, lo sepan en la siguiente lógica que yo creo que se entiende muy fácil. ¿Cuál es la mejor manera de cohesionar un grupo de amigos? Criticar a alguien que le cae mal a todo el mundo. ¿No es así? Es decir, no es la mejor manera de hacerlo. Bueno, es decir, ¿cómo eso es lo que se hace. Claro, es así. Si tú quieres hacer amigos, tú sabes que criticando al jefe, si acabáis de llegar todos, pues funciona más o menos. Ya sabes que siempre hay un chivato y tal, pero en un principio, si andas continuo, ¿no? Bueno, esto yo creo que es relevante porque nos explica también por qué, más allá de ese cambio estructural que ha ocurrido, que son corrientes de longue durée, que llevan 40 años con nosotros, esto detona ahora, ¿no? Detona con la crisis y de repente es como si se hubiera abierto la caja de Pandora. Los propios agentes tienen mucho incentivo en un entorno de competición electoral a dejar de competir como si fueran a atraparlo todo, ¿no? Es decir, sino a tratar de especializarse en nichos.
Porque tienes mucho miedo, porque crees que tus votos se lo va a llevar el otro, tal. Entonces, copias lo peor, que es esta tribalización que hasta cierto punto sí estamos viendo de la política. Que esto muchas veces genera una frustración enorme por una razón, creo yo, muy sencilla. Porque estamos viendo un desacople, un desajuste entre lo que es la tecnoestructura política, que sí emite esas radiaciones que intenta filtrar a la opinión pública, y la política pública realmente existente, que tiene unos ritmos mucho más lentos que las redes sociales y que tiene unos grados de consenso muy superiores a las que visibilizamos en las sesiones de control. Muy superiores, muy superiores. Pero eso no es visible. ¿Por qué? Porque lo consensuado, lo acordado, lo pactado, no vende. No vende, no me diferencia del otro. Yo quiero extremar la diferencia del otro. Y por lo tanto, atrapados en España, para el contexto español, desde el año 2014, en un ciclo inagotable de elecciones, en un ciclo de turbulencias constitucionales, todos los agentes tienen incentivos a continuar polarizando. Secuestrados, además, me permito añadir, por esos augures y esos consultores que han colonizado a muchos de los partidos, con unos dirigentes que muchas veces vienen de las juventudes de los partidos, ¿vale? Que todo viene un poco de la mano también, que están siempre en esta especie de dinámica de la ludopatía electoral permanente. Y ante la ludopatía electoral permanente, todo lo que cabe es polarizar y tensar. Por lo tanto, yo entiendo que las identidades son algo constitutivo de la política, aunque la política identitaria ha cobrado cada vez más fuerza. Y que hay cambios estructurales muy profundos que la empujan, pero también hay incentivos de los agentes. Y yo aquí es donde soy pesimista, me temo. Es decir, a mí no se me ocurre cómo reconstruimos esos mimbres. A mí al menos me resulta muy difícil imaginarlo, porque además la autoselección de contenidos que vamos a tener y ya estamos teniendo a diferentes estímulos es cada vez mayor. Y os voy a explicar un momento cómo hasta cierto punto esto rompe los códigos compartidos y ya lo dejo. En mi casa, ya que estamos aquí con anécdotas personales, pero afortunadamente tenemos inducción, luego nuestras sartenes no queman, ¿vale? Nuestras sartenes ok, pero cuando nos sentábamos los sábados en el sofá había una tele. Y en esa tele había que acordar entre los miembros de la familia qué veíamos. Era muy fácil lo que quería mi padre, informe semanal. Vale, bien, correcto. Veíamos informe semanal. Pero ¿qué es lo que ocurría? Todos nos exponíamos al mismo estímulo. Todos veíamos lo mismo. ¿Me podría interesar o no? Pero comprendía un cierto lenguaje o un código compartido, ¿no? Nos exponíamos a elementos que nos eran comunes. Hoy, ¿cómo es la socialización en una familia? Pues bueno, ya sabéis de entrada que el hogar más frecuente en España es un hogar en el que solo hay un niño, ¿vale? Por lo tanto, primer elemento, ya no tienes ni hermanos, ya no tienes ni menos primos. Tus abuelos están vivos, afortunadamente, pero no porque vivimos más, pero al mismo tiempo no tenemos más pares. Luego interactuamos menos. Y en ese contexto, ¿tú qué es lo que haces? Mamá, me voy a la habitación. Vas a la habitación, te conectas a tu tablet, te metes en tu ordenador, te expones al estímulo. Puedes saltar de Clan Televisión a Netflix, a HBO, a las redes, a ver el TikTok de esto, sin siquiera tocar un solo contenido de política común entre otra generación, otro círculo, otra exposición ideológica diferente a la tuya. Y yo creo que esto, lo que en el fondo nos está abocando, es a una sociedad de dos velocidades, a una sociedad que va a estar totalmente desconectada de la política y centrada en el entretenimiento, porque esto va a desconectar de ello porque no le interesa, pero el que se acerque a la política lo va a hacer porque le va a entretener. Y si le entretiene es porque tiene un interés previo, ergo, probablemente también tenga una ideología previa. Por lo tanto, y esto nos sale en la encuesta del INJUVE de manera bastante clara, por daros algunos datillos para vosotros que os puedan interesar, nuestros jóvenes están cada vez más divididos internamente. Entre un segmento que no le interesa nada la política, en torno al 60%, un segmento que le interesa bastante o mucho la política, un 40%, y al que le interesa, muy polarizado, muy alejado entre sí. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con estas dinámicas de socialización que son realmente imparables. Y ha quedado muy rotundo. Y esto era. Mariam, si quieres continuar. Es que se me ha olvidado hasta la pregunta. Pero aquí, después de estas dos ponencias, no sé qué voy a decir. Bueno, muy brevemente. Yo creo que hay un problema también cuando hablamos de las políticas de la identidad, aunque creo que generan todos esos efectos que se han descrito, que al final también hay el riesgo de convertirlas en un paraguas explicativo de todo,
de manera que no acaben por explicar nada. Quiero decir que al funcionar con etiquetas, bueno, pues también son de alguna forma mecanismos para simplificar las explicaciones. La idea, por ejemplo, de otra etiqueta que se ha puesto de moda de la cultura de la cancelación, ¿no? La cultura de la cancelación aparece cuando Facebook pone borrosos los pezones de los cuadros de una mujer desnuda y entonces se le llama a eso cultura de la cancelación. Pues hoy, por ejemplo, veía que alguien nombraba así, como cultura de la cancelación, lo que le ha ocurrido a Cercas recientemente en Cataluña, ¿no? Es decir, que algo que surge de un fenómeno muy específico, como es esto, como es poner los pezones borrosos en una foto en Facebook, de repente acaba explicando absolutamente todo. Entonces aquí las opciones es o entendemos que identidad es todo, por ejemplo, pues sí, las columnas de Javier Marías como un hombre indignado ante un mundo que no entiende, desde una posición también muy victimista, ¿no? Que no le dan el premio Nobel porque ahora se lo dan a las mujeres, pues también recurre a ese victimismo y utiliza también esas estrategias de la victimización para afirmar una identidad, la identidad de los famosos hombres blancos, que eran los perdedores de la globalización, que ven en Donald Trump su gran liberador, el señor que es capaz de decir las cosas que todos ellos están pensando y que no se atrevían a decir, y por tanto pues también es política de la identidad. O relativizamos también un poco la idea de la identidad y entendemos que no todo se explica a partir de la identidad, ¿no? Me Too tiene un componente identitario, pero Me Too es un fenómeno que saca a la luz pues, una estructura de abuso de poder. El movimiento de las vidas negras importan, pues puede ser identitario. ¿Es identitario o solamente se explica a partir de la identidad? El racismo, tal y como se define pues, por Glenn Loury, por ejemplo, por muchos académicos estadounidenses, es una forma de dividir a las personas entre sí, a las personas trabajadoras, ¿no? Que tiene su origen en la esclavitud. Y de una manera muy brutal, desde una concepción epidérmica que hace que lo negro sea devaluado y, por tanto, que las personas que tienen ese color sean más aptas para desarrollar determinados trabajos. Esto ocurre también con la división sexual del trabajo. ¿El feminismo es identidad? Pues el machismo es una manera de dividir a las personas trabajadoras, que entiende que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, son más aptas también para desarrollar determinados trabajos. Es decir, que hay muchas otras explicaciones, variables, que de alguna manera nos hacen entender esos fenómenos que han surgido. Y creo que el mismo nombre de Las vidas negras importan es un nombre lo suficientemente revelador como para poner de manifiesto que no es identidad, que es que las vidas de todo el mundo son iguales y lo que se está reivindicando aquí precisamente es una igualdad, es esa igualdad radical, que un policía que ve a una persona blanca no se siente tan amenazado como cuando tiene delante a un negro que se lleva la mano al bolsillo. ¿Por qué? Eso no es política de la identidad, eso es un racismo sistémico que, como digo, tiene su origen en esa división racial del trabajo, cuyo origen es la esclavitud. Entonces, yo creo que sí, que por un lado identidad puede explicar muchas cosas, pero por otro lado hay un peligro de que identidad al final lo acabe explicando todo. Y yo creo que lo que está ocurriendo tiene más que ver con esto, con esa balcanización de los espacios públicos, con esa pérdida de los códigos comunes. Yo, hablando con mis estudiantes, pues muchos de ellos no saben, por ejemplo, quién es Pepa Bueno, o sea, no escuchan la radio y saben quién es Pablo porque lo escuchan en Twitch, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto tiene que ver con la identidad,
pues tiene que ver con esa fragmentación también de mundos paralelos a través de estructuras comunicativas que, bueno, que van generando esa desconexión y claro, que se pierda un mundo que estaba organizado de acuerdo a determinadas jerarquías, a determinados medios de comunicación que hacían ese trabajo de organizarnos el mundo, de nombrarnos el mundo, de seleccionar los temas que eran importantes, los temas que no eran importantes, que no eran susceptibles de entrar en la agenda pública. Pero es que al aparecer más sujetos, más vías de comunicación, pues temas que no eran identificados por los medios de comunicación, como algo exógeno a lo político, por ejemplo, como se entendía la violencia doméstica, pues de repente aparecen esos movimientos, aparecen las redes sociales, aparecen más voces que compiten en ese espacio público por esa preeminencia, por la notoriedad, por la presencia, al mismo tiempo que sí, que lo van desconectando. Pero yo creo que tiene más que ver quizás con esto, con esa pérdida del mundo común y de esos actores que de alguna forma organizaban y simplificaban todo y bueno, nos hacían hablar más o nos hacían entender un lenguaje más común, más compartido. Y creo que sí, yo aquí sí que soy pesimista. Yo no sé si esto es reversible. Es decir, cuando un estudiante, por ejemplo, no sabe quién es Pepa Bueno o no te ha leído nunca, yo escribo en el País y jamás me han leído. Muchos de mis estudiantes no... ¿Cómo osas? Sí, pero un día salgo en la tele y ya, profe, te hemos visto en la tele. Y es como, pero ¿cómo es posible esto? Pues es así y yo creo que esto nos está llevando a un mundo absolutamente desconocido y que tiene más que ver con esto, a mi juicio. Muchas gracias. Podemos seguir en este tema ya hasta el final, casi. Sí. Era, de hecho, lo que iba a comentar, que si queréis remarcar sobre este tema brevemente y ya pasamos un poco a las preguntas, más que nada para ver si, dudas que puedan haber surgido, etcétera. Pues yo muy brevemente, yo quería hacer una afirmación, porque yo creo que se me ha malentendido alguna cosa. Una afirmación, una matización, que creo que es importante. La política siempre es política identitaria, siempre. Lo que pasa es que es política identitaria, no sé, yo recuerdo cuando estaba en el CIS, cuando miraba eso de por qué vota usted a ese partido, todo el mundo, la inmensa mayoría, se apuntaba a esa opción que era porque es el partido que representa a la gente como yo. Es decir, está vínculo identitario, ¿no? O sea, es decir, yo, pues los socialistas, o a quien representan más o menos son como yo, pues les voto. O sea, que es inevitable. Lo que pasa es que ahora estamos empezando a reificar las identidades y a convertirlas en el mecanismo de entrada, digamos, para conseguir réditos políticos, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la particularización y la etnificación de la política, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Por qué triunfó Trump? Porque consiguió convertir a los blancos en un grupo identitario. Y además, un grupo identitario víctima de la proliferación de los otros grupos que por el hecho de no ser blancos consiguen beneficios que los blancos no tienen. A eso es a lo que me refería, cuando la identidad de repente se te mete en eso. Pero hay una contradicción que a mí me parece fascinante que es el juego, me habéis aludido los dos, directamente o más o menos directamente a ello, que es el juego entre sujeto y grupo identitario al que el sujeto se adscribe, ¿no? Que es, porque claro, toda identidad es una construcción social. No, porque muchas identidades son físicas, es decir, uno nace con el color que nace, eso no se construye social. Lo que es una construcción social es el trato de que se dota, digamos, a quienes poseen determinados rasgos físicos, ¿no? O sea que la mujer se hace, no nace, ¿no? Eso de Simone de Beauvoir, es decir, que no es que la mujer sea como es, sino que la mujer es un constructo social
Pero bueno, a mí una cosa que me pareció fascinante del debate sobre los trans es que aquí es donde se mezcla lo identitario con lo del sujeto soberano del liberalismo, que no podemos emanciparnos de eso tampoco, ¿no? O sea, que están presentes las dos dinámicas, ¿no? Que es, o sea, si eres trans, tienes que afirmarte como trans. Pero ojo, tienes un menú que tú eliges. O sea, una de dos. O perteneces a una identidad que es esencialista, se supone, o perteneces a una identidad que es escogida, que es elegida, ¿eh? Como puede ser seguidor de los Beatles, ¿no? Y tal. O de estos que van con las motos ahí de Harley Davidson y se reúnen cada mes, están delante del Bernabéu, yo les veía por lo menos allí siempre que venían. Entonces, claro, lo que es fascinante es cómo se mezclan las dos cosas. Pero claro, la ley esta lo que venía a decir es, si eres trans, llegará un momento en el que puedes elegir cómo deseas ser trans, el momento en el que deseas ser. Además, figurar formalmente como trans, dejas de ser Fernando, te conviertes en Pepa. Entonces, claro, una de dos, o soy Pepa ya antes de adoptar esa elección, o si no, no tiene sentido que se me presente esa elección, ¿no? Porque, claro, además es un absurdo que uno pueda elegir ser hombre o mujer, ¿no? A menos que se sienta ya mujer-hombre teniendo un cuerpo diferente. Entonces, en ese caso, pues claro. Pero es que tienes eso, es decir, tú tienes ese elemento objetivo, ese no es un elemento electivo, y sin embargo se mezclan. Y a mí eso me parece fascinante, porque claro, no podemos perder de vista nunca que del mismo modo en que defendemos nuestra identidad grupal, a la vez, digamos, luchamos, como bien ha dicho Pablo, luchamos por afirmar nuestra identidad subjetiva. De tal manera que, vamos a ver, aquí volvemos una vez más a lo que ha ocurrido toda la vida, solamente que ahora tenemos muchos más medios para desarrollarlo, ¿no? En el pueblo de mi madre la gente a las 8:30 de la tarde se ponía guapa y salía a la plaza a dar vueltas y a mirarse unos a otros. Bueno, creo que tu pueblo sería lo mismo. Es decir, tú antes de presentarte en público quieres saber cuál es tu impacto, quieres impactar, ¿pero qué nos vamos a engañar? Entonces, pues, ¿cómo impactas? Pues dice, hoy voy a poner el pelo, no sé cómo, tal cual. Entonces, claro, ¿qué es Instagram eso? O sea, Instagram no es más que eso. Es decir, que es que lo que pasa es que, claro, la plaza de tu pueblo es el universo, ¿eh? O sea, es el globo entero, porque cualquiera se puede seguir por Instagram, ¿no? Entonces, claro, eso se mezcla con, yo creo que es una lógica muy típica del neoliberalismo, ¿no? Que es esa necesidad, ¿no? De venderte, de que tu yo es una mercancía que se vende, no que compite con los demás. Entonces, en esa competencia por los demás tienes que sobresalir necesariamente, con lo cual, pues bueno, por eso la gente se mata haciendo selfies así, porque se coloca encima de una pirámide. Pero tienes siempre que superar al otro, ¿no? Entonces, claro, pero ese es ese otro yo, ¿no? Es el yo creo, que tiene más que ver con el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde todo es mercancía, ¿no? Todo es mercancía. Y entonces, pues bueno, pues nos exhibimos para que nos compren, ¿eh? Y entonces, pues ¿cómo? Entonces, ¿cuál es el método para saber si nuestro impacto es positivo? Pues los likes, y entrar en esa trampa, pues te conduce realmente a esa heterodependencia, y eso además nunca se ve satisfecho. Es decir, tú nunca conseguirás realmente satisfacer tu empeño por la sencilla razón de que siempre habrá alguien que tendrá más likes, que tendrá más... Es decir, nunca se puede ser la más guapa o el más guapo. Es imposible. Y sin embargo, todo el mundo lo intenta, ¿no? Entonces, y eso se traslada a la política. Digamos que son formas de acción. Entonces, claro, viene la obsesión por la imagen, ¿no? Y la presentación, y los enmarques, ¿no? Y cómo proceder a eso, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí esto podemos vincularlo, esta otra pregunta que queríais, que es el tema de las fake news y todo eso, porque claro, lo que ha ocurrido es, claro, en un mundo que está tan cerrado sobre grupos, con tanto particularismo,
la pretensión de que va a haber una misma lectura de supuestos hechos objetivos es imposible. O sea, es decir, si ya solo con el código gobierno-oposición, la forma en la que mira la realidad o describe la realidad uno y otro es absolutamente diferente, pues claro, si encima sabemos que están los rusos allí o los chinos intentando influirnos, que además lo hacen, o sea que esto está ya más que demostrado. Además ahora con todos los mecanismos estos de bots automatizados, ¿no? Pues salta una palabra, suenan las alertas, todo esto, pues claro, lo que se ha conseguido es, no sé quién lo decía, porque además está muy bien visto, lo que se ha conseguido es que ya no nos creamos nada, salvo aquello que leemos o que vemos dentro de nuestro grupo. Es decir, alguien lo ponía el ejemplo de Putin, cuando negó, diríamos, que hubieran entrado en Crimea, ¿os acordáis? Y que esos rusos que tenían los uniformes y tal. Bueno, la mentira de Putin era tan obvia que realmente Putin estaba mintiendo sabiendo que todo el mundo sabía que estaba mintiendo. Es un poco lo mismo que hizo Trump con lo de su fiesta de inauguración, ¿no? Había más gente que cuando vamos, todo el mundo sabe, esto es mentira. Pero lo que está diciendo Putin es que yo puedo decidir lo que es verdad y lo que es mentira. Es decir, que la verdad objetiva no afecta a mi forma de pronunciarme sobre la realidad, sobre todo hacer mi propio análisis de esa realidad, que es lo que hacía también Trump sin parar. Y además Trump tuvo la gran suerte de poder apoyarse es decir, lo que hacía era devolver la pelota como jugando al tenis a la prensa seria que le llamaba la atención sobre los hechos objetivos, diciendo, no, pero es que lo que vosotros decís son fake news. Es decir, de aquello de lo que me acusáis, os acuso yo a vosotros. Entonces es un problema ya de credibilidad, ¿no? Con lo cual la gente ya no cree ni a Trump, ni cree a los otros, ni a nadie. Pero necesita creer en algo. ¿A quiénes creen? Pues precisamente a los propios. Y en la novela esta, Identity, la hindú esa, pues claro, que todo tenía asociado a esa maestra, ¿no? A esa especie de repente el vacío, ¿no? Que significa eso, pues es fascinante, ¿no? Bueno, ya antes de ir ya a las preguntas de asistentes, etcétera, una pregunta ya a raíz de lo que ha dicho Fernando, si me podéis contestar lo más brevemente posible, que además Mariam hoy ha publicado un artículo referentemente a esto. ¿Lo has leído? Sí. Estos son chicos del PPI. Es otro tipo de estudiante. No, bueno, lo he leído, pero no me he acordado del otro, o sea que... Bueno, respuesta muy rápida, por favor, más por temas de tiempo que otra cosa. Si creéis que una regulación de dicho tipo de bulos es posible desde el punto de vista gubernamental o no es posible por los conflictos de libertad de expresión que podría llegar, lo que se ha hecho de los fact-checkers ahora es algo lógico o que tiene realmente futuro, o consideráis que es una quimera, más que nada, poder hacer esto. Y Mariam mismo, si quieres comenzar por... Sí, yo es que aquí estoy muy de acuerdo con lo que decía Fernando, de que no nos creemos nada salvo lo que vemos dentro de nuestro grupo, ¿no? O sea, yo creo que el problema de lo que hemos llamado posverdad, que también se ha acabado convirtiendo en una etiqueta como un atajo cognitivo, ¿no? Que al final deja de explicar lo que está ocurriendo, creo que tiene que ver con la falta de confianza. Y pongo un ejemplo, la pérdida de esa confianza y esas epistemologías tribales que hacen que nos ascribamos a nuestro grupo y que es verdad lo que sentimos que es verdad, ¿no? En la inauguración presidencial de Trump, él afirma que hubo más gente que en la de Obama. Al día siguiente, el New York Times pone dos fotos comparando pues, la inauguración de uno y del otro. Y en esas fotos se veía claramente que las multitudes habían sido muchísimo más numerosas en la
en la ceremonia de Obama que en la de Trump. Sin embargo, cuando se preguntó a los votantes de Trump, un 13% de esos votantes afirmaron que no, que hubo más gente en la ceremonia de Trump que en la de Obama. Con las fotos delante afirmaban que había más gente en una que en la otra. ¿Cómo es posible esto? ¿De qué me sirve hacer aquí una comprobación empírica cuando tienes delante esas fotos y esos votantes, ese porcentaje de votantes te está diciendo que no, que había más gente en la de Trump porque lo ha dicho Trump? Y lo que ellos contestaban era que la foto venía de los medios liberales. La foto venía del New York Times y, por tanto, el medio era un medio distorsionador de la realidad y, por tanto, no se creían esa foto, se creían lo que había dicho el líder. Entonces, yo creo que eso entronca con un problema más profundo que tiene que ver con esa pérdida de la confianza en los intermediarios, y creo que aquí hay una labor muy importante de autocrítica de esos intermediarios, ¿no? De cómo en algún momento dejan de lo que hablábamos anteriormente, de identificar temas que estaban ocurriendo, de identificar fenómenos, de identificar tendencias, de dejar de conocer al propio país del que están informando. Y eso también lo dijo la noche electoral Paul Krugman en un tuit. Dijo: la gente como yo y los lectores del New York Times no hemos entendido el país en el que vivimos. El New York Times apostó por Clinton y estaba absolutamente convencido de que iba a ganar Clinton. No supo leer eso, no lo supimos leer los académicos tampoco, no lo supieron leer los intelectuales, no lo supieron leer tampoco los partidos políticos. Tanto el Partido Demócrata, fallando en poner como oposición a Trump, y el Partido Republicano al no tener una alternativa a Trump dentro del propio Partido Republicano. Entonces, yo creo que es una labor mucho más profunda que tiene que ver con la restauración otra vez de la confianza, más que de la verificación empírica de cada una de esas mentiras, porque al final yo a mi tía le voy a llevar la foto y me va a decir: ¿pero esta foto se publica en El País? Pues no me la creo. Y da igual. Ha perdido la confianza en el medio. Entonces, eso es lo que hay que restaurar. Muchas gracias. Pero con regulación, preguntaba. ¿Tú crees que se puede regular eso de alguna manera? Bueno, yo es que creo, Pablo también hablaba de esto, de que estamos utilizando plataformas que son medios privados y a las que hemos dado un poder tan inmenso como para que sean capaces de callar la voz del propio presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que es un tema complejo y no sé si con una regulación esto se puede solucionar, la verdad. Vale. Pablo, si yo, quieres. por ser muy breve y no repetir cuestiones, efectivamente, yo creo que lo de la crisis de los gatekeepers tradicionales es evidente como un componente que lleva a que la posverdad se haya extendido. Es indudable que estamos hablando de empresas privadas, las cuales tienen la capacidad para decidir cuáles son sus contenidos. Por cierto, hoy han decidido que lo de Trump no les interesaba sacarlo y lo han censurado. Mañana pueden decidirlo, yo qué sé, de tus tweets o de cuestiones que estén vinculadas con cosas que no les interesa o que no le da rédito comercial. ¿Vale? Esto es importante porque ahora mismo estamos hablando de empresas pues, que están alineadas con determinados valores del capitalismo más, que diría, no sé si era así, sé que el que decía, este capitalismo amable o capitalismo cariñoso que te da un abrazo mientras sigas comprando, ¿vale? Porque a ellos lo que les interesa es que mientras continúes dándoles los datos, que es lo fundamental para ellos, no hay problema. La Unión Europea había planteado dos iniciativas, una a propósito de lo del tema de gestión de datos, en las que también se está hablando con Canadá, Australia y otros países para buscar un marco compartido. Eso yo creo que al ritmo que van, en aproximadamente 3-4 años estará aprobada la directiva, justo a tiempo. Y del otro lado, el tema de lo de la gestión de los bulos y las fake news. Aquí hay un problema, que es que tú tienes fact-checkers, que son en teoría agrupaciones de periodistas que se dedican a verificar si algo es cierto o falso, y yo siempre había pensado que eso era el periodismo. Pensaba, ¿eh? Es decir, que
cómo estará la cosa para que haya que hacer un departamento específico en el que se diga que no, que aquí se van a contrastar que los hechos han ocurrido. Digo, pues estupendo, pero realmente esto lo que señala es hasta qué punto los medios de comunicación también tradicionales se habían vuelto correas de transmisión de algunos partidos políticos. Segundo, creo que aquí hay un problema, o ya creo que es el tercer punto, de que los gobiernos, a mí me da casi más miedo que sean los gobiernos los que decidan qué contenidos o cuáles no son fake news y cuáles se van a censurar. Quiero recordar que las leyes que ha aprobado Viktor Orbán recientemente en Hungría sancionan con hasta 8 años de cárcel a periodistas que desinformen a propósito de la COVID-19. ¿Eso qué es? Lo que decida en esas circunstancias la Fiscalía allí. Bueno, esto para mí me parece muy preocupante. Yo creo que en realidad solo hay una vía. Y es lo típico que propone alguien cuando no tiene ninguna solución y no sabe qué proponer, que es educación. ¿Vale? Ya sabéis que esto lo vais a ver siempre. Cuando alguien no sepa cómo solucionar un problema, esto se arregla con educación, o no le interese mucho el tema. No, el asunto es que, es verdad, la alfabetización digital es importante. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos estudios en Estados Unidos para ver quiénes son principales consumidores de fake news, y lo que vemos es que se da una cosa curiosa. Es la gente mayor y no la joven la que los consume en mayor manera. Y segundo elemento que a mí me parece muy interesante, más a través de la televisión que de las redes convencionales. Atención con esto, porque, y esto lo habréis encontrado en vuestra experiencia personal, que os venga, por ejemplo, algún familiar mayor y os enseñe un pseudomedio de comunicación que en teoría está contando algo, pero que sabes que es rotundamente falso, etcétera, se viraliza. Esto es muy común y, por lo tanto, hasta cierto punto el componente de la alfabetización digital o la educación puede ayudar a mitigar estos efectos, que tampoco sabemos cómo de intensos son, ¿eh? Es decir, yo a veces tengo también la impresión de que esto es un poco llover sobre mojado, porque el problema es anterior, es esos temas que hemos hablado antes de identidad y no tanto ese estímulo que refuerza una dirección ya preconcebida. Perfecto. Y Fernando, si quieres para No, yo creo que está todo muy bien dicho. Y solamente añadir una cosa, y es que hay que tener cuidado con los jubilados, son los peores de todos, son los que más distribuyen. No, yo tengo 2 primos jubilados y es insoportable, o sea, no me llega, además todo es falso, efectivamente, todo es... pero claro, los jóvenes tienen cosas que hacer, ¿no? Pero esta gente ya, como no tiene nada que hacer, pues se dedica a difundir. O sea, que yo prohibiría que los jubilados tuvieran acceso, diríamos, a las nuevas tecnologías. Pues, si queréis... Hay jubilados para todos los gustos, como todo el mundo sabe. Igual que hay jóvenes y tal, pues... Pues, debido a restricción de tiempo, vamos a coger 1 o 2 preguntas que podéis responder brevemente, ¿vale? Lo más rápido que podamos, porque, bueno, finalmente acabaremos a las 9, pese a que quizá creeríais que era el cuarto, pues es a las 9 y ya está. Tampoco tiene mucho más. Entonces, 2 preguntas rápidas, levantamos la mano quien quiera, le apetezca o algo así, ¿vale? 1 y 2, mira, ya tenemos, pues... si queréis hacemos una, respondéis lo más breve posible y la siguiente. Y perfecto. Mi pregunta era hacia Pablo Simón y es ¿cómo cree que ha influido Electomanía, Borgen, House of Cards y demás a la hora de que se haya creado la espectacularidad de la política, que se ha democratizado también esa visión y cómo está afectando eso a la diferencia de que necesitamos sujetos políticos que ejerzan de actores? No buscamos al buen político, sino que buscamos a la persona que encaja con nuestra visión de lo que tendría que ser, porque la parte más movilizada de la población con respecto a la política. ¿Cómo cree que eso está influyendo? Y sobre todo, que eso se viraliza en redes, porque los clips que hace Podemos están basados en House of Cards, los clips que hace Vox también están basados en diferentes cuestiones. ¿Cómo cree que puede verse eso? Bueno, yo creo que esto daría para una charla mucho más extensa, pero por ser extremadamente breve, a ver, las series son un producto cultural de nuestro tiempo, es perfectamente normal, influyen sobre todos nosotros, son como las novelas de folletines que había en el siglo XIX que se daba por fascículos, pues ahora ocurre lo mismo en una serie, nunca tienes tiempo para ver una película, pero luego te
tragas 5 capítulos seguidos de una serie y al final has estado más tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que los actores nuevos se han socializado en este entorno, se les nota por la edad. Fíjate que nosotros tenemos una clase política en promedio bastante más joven que en el resto de Europa. Esto es algo que llama mucho la atención. Y de hecho tenemos ministros que tienen pues 31 años. Esto es realmente raro si lo miras en perspectiva comparada. Y evidentemente esto, a mi juicio, lo que nos muestra es que el tema de las series es tanto causa como consecuencia del entorno en el que se han socializado, que tiene que ver con esto que Fernando Vallespín, voy a utilizar su concepto que es maravilloso, que es el de turbopolítica, ¿no? Creo que es tuyo, ¿verdad, Fernando? Dime que sí. Creo que sí, pero yo no me acuerdo. Es que ha generado tantos conceptos que ya ni se acuerda. Lo utilicé hacía tanto tiempo que ya ni me... Pues lo retomo, y si no, porque está bien traído, que es esta idea de la superaceleración de la política en una estructura que nos recuerda mucho a los capítulos de series de televisión, ciclos de noticias enormemente cortos, ¿vale?, en los cuales tiene que haber un giro dramático al final de la trama que nos deje en suspenso. Y luego no nos acordamos porque, de hecho, ya hay un momento en el que hasta pierdes... A mí me ha pasado, por ejemplo, con Cataluña, que ya la trama, como ya están los secundarios, terciarios, ha tenido tantos giros ya que no te acuerdas ni de dónde empezabas, ¿no? Y es verdad que un poco ocurre lo mismo aquí. Entonces yo creo que eso marca el tono, marca los ritmos de comunicación, marca el ciclo de la política, y a mí me genera un subproducto que creo que es indeseable, que es, una vez más, esto que he dicho antes, del desacople que hay entre el ritmo de la comunicación y el ritmo de la política que realmente se hace. Porque se anuncian las cosas, se prometen, se dice que el ingreso mínimo vital va a estar mañana, no te preocupes, tal, te lo dicen, pero luego tarda en desplegarse. Y entonces hay tal desajuste que solo pueden hacer de ahí una frustración y un desencanto hacia la política, y a mí eso es lo que más me preocupa. Pues ya la última pregunta, igual breve, por favor. Yo quisiera preguntar, bajándolo esto a un caso concreto, ¿hasta qué punto las elecciones de la Comunidad de Madrid se van a jugar en las redes sociales con la introducción de lemas como comunismo, libertad? ¿Con la introducción de qué? ¿Cómo? Lemas como comunismo y libertad. ¿Pero cuál era el centro de la pregunta que has dicho? ¿La Comunidad de Madrid qué? ¿Hasta qué punto se van a jugar las elecciones de la Comunidad de Madrid dentro de las redes sociales? Vale, pues anda. Pues quien queráis. Yo es que creo que no necesitan jugarse en las redes sociales porque están todos los medios absolutamente pendientes, ¿no? Y, por tanto, las redes sociales, pues bueno, lo que hacen es reflejar, bueno, la atmósfera, ¿no?, que está rodeando realmente a una campaña electoral que ya es muy larga y que va a hacerse eterna, ¿no? Porque todavía hasta el 5 de mayo pues puede pasar absolutamente de todo, ¿no? Y yo creo que yo llevaba mucho tiempo sin ver tantas encuestas en tan poco tiempo como las de la Comunidad de Madrid, ¿no? Ni siquiera generales. Con lo cual el interés debe ser, es verdaderamente sorprendente, ¿no? O sea que yo creo que tiene mucho que ver con el fenómeno Ayuso, ¿no?, que es un animal político nuevo, de nuevo tipo, que realmente no sabemos cómo evaluarlo, pero que, bueno, que ha conseguido ubicarse en el centro, ¿no? En el centro digamos, del foco, ¿no? Y por tanto, para nosotros que somos observadores de la política, más que porque no estamos implicados como actores políticos, pues es muy fascinante, ¿no? Pero no lo sé. Yo la verdad es que no sabría decirte si las redes sociales ahora en una campaña como esta juegan un papel más importante que en cualquier otra. Yo creo que no. Yo lo que creo es que son los medios tradicionales los que están concentrando, diríamos, todo el interés en la campaña de Madrid. Pues bueno, muchas gracias, bueno, tanto por la respuesta como por acudir aquí a esta, bueno, tertulia, mesa, charla, etcétera. Un placer. Que es un placer por nuestra parte, y también muchas gracias a los que habéis venido, a la gente que nos sigue desde sus casas. Así que, bueno, muchas gracias.